muy buenos días. Oh, qué bueno estar de nuevo juntos con nuestro compromiso. Estamos trabajando con familias sanas y prósperas. Hemos sido muy bendecidos porque cada vez que estamos hablando de estos temas somos edificados. Algo más Dios nos sigue enseñando. Somos edificados. Queremos que tú puedas sentarte sin este horario. Algunas me dicen estoy cocinando y después en la tarde lo vuelvo a ver con mi esposo, pero sabes, es bueno que puedas verlo y aprovecha lo que más puedas. Si tienes que volver a verlo, la idea es que ojalá estén solos y puedan verlo juntos. Y ahora, si tu esposo no le interesa, esfuérzate. No digas que no, es que mi esposo como no lo quiere ver, yo no lo voy a ver. O si tu esposa no lo quiere ver y tú dices no lo voy a ver. No, verlo tú. Porque aquí esto es un tema que va a tratar directamente al corazón de cada uno. Así que se empieza con uno. Yo quiero decirte, para Dios siempre los ve juntos. Aunque estén separados, aunque pueda estar acá. Es lo primero que le dije a mi hermana Verónica cuando ella comenzó conmigo. Le dije, usted está aquí, su esposo puede estar en el mundo, pero Dios los ve uno. Los ve a donde está usted, va a estar Él. Y si usted está acá, Dios lo va a traer. Entonces, si tú empiezas a decir, yo me quedo con Cristo y yo voy a empezar, tú vas a traer, porque para Dios los ve uno. Dios los ve una sola carne. Dios los ve juntos. El enemigo los quiere hacer sentir separados, pero para Dios están juntos. Así que damos gracias a Dios y oramos para que Dios bendiga este taller, que es el tercer taller, el cuarto taller. Y vamos a estar acá con mis hermanos, ¿cierto? Mi hermana Verónica, mi hermano César, que estamos aquí compartiendo sobre el fundamento. Fue la semana pasada y ahora estaremos hablando, ¿cierto?, de las bases, ¿cierto?, de cómo las bases, los pilares fundamentales. Gracias, mi hermano César. Y vamos a hablar de los pilares. Y los pilares son entonces, ¿qué podríamos explicar sobre lo que son los pilares según construcción? Que mi hermano acá... Perdón, los pilares son lo que va a ser primero la semana pasada, como usted decía, el programa anterior se vio lo que es el fundamento, que tiene que ver con todo lo que no se ve, con lo que queda entre comillas, queda como oculto, pero viene a ser el sustento de la construcción, viene a ser la firmeza, viene a ser lo que va a permitir que el edificio pueda crecer hacia arriba. Primero crece hacia abajo y después crece hacia arriba, y eso no se ve. Los pilares empiezan a ser lo que ya se empieza a ver de la construcción, pero va a sostener en sí el edificio, va a sostener así en sí toda la estructura, va a ser la firmeza lo que va... Hoy se usa mucho el término de construcción sustentable, por ejemplo, que tiene que ver con el medio ambiente, pero también hay una construcción que se llama antisísmica, que es una construcción justamente que se hace para evitar todo lo que sea, digamos, derrumbe de edificio o destrucción de edificio producto de los movimientos, del clima, digamos, de las tormentas en Estados Unidos con estas cosas de los huracanes. Cada vez las construcciones se van adecuando a los contextos de la vida y eso viene a ser los pilares, pues viene a ser el soporte que va a permitir que el edificio se mantenga en pie, porque el fundamento ciertamente va a estar ahí. Lo que vimos en el tema anterior, eso no se va a destruir, va a estar ahí. Por eso es tan importante que el fundamento sea bueno, porque eso es inamovible. Si no, hay que excavar y sacar el fundamento y colocar otro, pero lo vimos el programa pasado. Y los pilares ya empieza a verse la construcción. Entonces, esto tiene una trascendencia espiritual, pero también muy visual, porque esto ya va a hablar de los frutos del matrimonio. Ya va a empezar a hablar de lo que está un poco oculto del cimiento, cuando digo oculto, digo del fundamento. Los pilares ya van a empezar a mostrar qué tan profundo se trabajó, qué tan alto el constructor, porque fíjese usted que los edificios más importantes tienen unos pilares tremendos, que ya pasan a ser como esto, tienen otro nombre, que ya no son pilares, son los que tenían el templo de Salomón, que dice que tenían las columnas. ¿Se fija? Entonces, el pilar ya pasa a ser una columna. Y eso justamente tiene que ver con el soporte, con la firmeza del edificio. Por eso, viendo el tema, digamos, en concreto, el matrimonio tiene estos pilares. Y nosotros hemos visto que son 3 pilares. Pues no sé si los podemos mencionar, ¿sí? O vamos a empezar quizá hoy día, en este minuto, el primero. 4, me parece que sí. Sí, eso. Y el primer pilar está que tiene que ver con el respeto.
el respeto, que es lo que habíamos conversado, que íbamos a empezar a trabajar en este programa, ¿cierto? Ujú. Entonces, colocando ahí el contexto, los pilares tienen que ver con esto, justamente con lo que ya se empieza a Me manifestar de la hace construcción. pensar en lo que usted habla de la construcción, aún el constructor, aún el que hace el proyecto, el plano, eh, pensando en los materiales, se preocupa, no dice este edificio nunca le va a pasar nada, este edificio no va a tener nunca un movimiento telúrico, está preocupado de que sea hecho de tal manera porque sabe que van a venir estos embates, estas situaciones que podrían, va a enfrentar este edificio. Sabe que estas cosas son dentro de estos fenómenos naturales. El edificio debe estar en pie, Sí. y esa es la mejor firma que puede poner, Sí. ¿cierto? El proyecto, el calculista y todo. Yo recuerdo cuando el calculista vino y dijo, tiene que hacer todo tal como digo. Si ustedes ponen un perno que no sea el que yo dije, la medida que no sea, si no la hallaron y dicen puse esta, yo no les firmo el proyecto. Porque por un perno puede caerse todo el edificio y después la responsabilidad es totalmente sobre la persona, el calculista, el que firmó. Entonces yo en eso me hacía pensar mucho, ¿cierto? En cada detalle que es tan importante. Él nos habló de simples pernos que a lo mejor los traíamos, tuvimos que traerlos de Santiago, mandar a hacerlos. Entonces nos encontrábamos que eran exagerados. Pero en realidad en el Señor nada es exagerado. Más todavía estamos hablando de un edificio. ¿Cuánto más las vidas? La vida de una persona le costó la sangre del Hijo de Dios. Tienen un valor incalculable. Cada uno de ustedes, matrimonios, esposo, esposa, tienen un valor incalculable. ¿Cuánto más Dios no va a querer pensar en hacer un proyecto, ¿cierto?, en el matrimonio, para que este edificio no se destruya, para que inclusive las vidas no se destruyan, sino que al contrario puedan edificar, mantenerse, ¿cierto?, y permanecer con el tiempo, puedan envejecer y los hijos puedan ver que están ahí contra viento y marea y puedan salir, ¿cierto?, siempre airosos, y puedan ver que la familia con las bases de Dios son hechas para pasar todo tipo de tormentas, vientos, lo que sea, y son capaces de poder estar juntos y terminar sus días juntos, como dice, ¿cierto?, la Escritura, de que solo la muerte los puede separar. Amén. Entonces, como decía mi hermano, eran 4 bases las que vamos a ver, y queremos hablar de eso, lo que dice mi hermano, esos soportes, lo que va a hacer que sostenga. Nosotros, hermanos, deberíamos pensar en que el matrimonio, cada uno de los que se casan deberían pensar, esto va a ser para toda la vida, esto yo me voy a esforzar de ser el mejor matrimonio, que mis hijos vean lo mejor. Cada una de las mujeres deben pensar, yo voy a ser la mejor esposa, el esposo, yo voy a ser el mejor esposo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, yo no quiero grandes cosas. Debemos pensar en lo mejor, en querer ser lo mejor, porque eso nos pone una meta. Porque a veces nosotros, ahí nomás, yo me esforzaba en eso. Yo soy mujeres de metas, siempre desde antes de casarme y todo, yo siempre me ponía metas. Antes, inclusive era adolescente y yo me puse metas, me voy a casar en estado virginal. Me da la misma que todas mis amigas se acuesten con hombres, que les parezca, que mis hermanas lo lleguen a hacer, no me interesa. Yo quiero casarme así. Y esto significa que voy a tener que trabajar para eso, ¿cierto? Y voy a tener que hacer muchas cosas en las cuales me va a tener que llevar, porque sé que eso significaba, esa meta, no iba a decir, bueno, no lo logré. Yo quería lograrla. Y como fuese, o sea, iba a ser difícil. También iba a llegar al altar con el hombre, ¿cierto?, que me iba a tener que aceptar que yo iba a llegar en esa condición y no me iba a exigir. Entonces yo puse varias metas y después de eso ponía metas en mi matrimonio, ponía metas como madre y fui poniendo, claro que sin el Señor uno siempre fracasa, pero cuando llegué al Señor vi que esas metas pueden ser posibles. O sea, con Dios todo es posible. Por eso es que es importante, hoy día queremos decirte, no estamos haciendo esto como
como un taller de matrimonio para, ¿cierto?, que puedas ir y te van a dar alguna ayuda, ¿cierto?, a ver cómo superarte. Estamos hablando de las bases de aquel que construyó, ¿cierto?, los principios de aquel que pensó en levantar edificios que nada los iba a destruir. Estoy hablando de aquel hacedor de tu vida y de mi vida, aquel que conoce cuál es la manera de hacer que tú y yo seamos indestructibles. Si tú te vuelves indestructible y te juntas con otro, que también tu matrimonio se volverá poderoso. Amén. Amén. Entonces comencemos con la primera base, que es el respeto. El respeto. El primer pilar que viene a soportar la construcción tiene que ver justamente con esto, por el respeto. Y bueno, no sé si usted va a introducir en el tema. Un poco, ¿qué significa respeto? Porque en lo natural, ¿qué podríamos decir que es respeto? Y lo podríamos después hablar a qué se refiere en lo espiritual. Bueno, el respeto, como hemos aprendido, ¿cierto? A mí me gustaría un poco honrar el nombre del Señor, así bien cortito, y decir que, como usted dice, el Señor viene a tomar nuestras vidas para hacer construcciones que sean inquebrantables, que sean indestructibles. Y quería darle gracias al Señor porque un día el Señor tuvo misericordia con nosotros como matrimonio y la gracia nos alcanzó del Señor. Y quiero decir que todo esto que nosotros con mi esposa podamos compartir en este lugar es porque a nosotros nos enseñaron esto y porque gracias a Dios pudimos empezar a practicar estos principios, y esto es realmente lo que nos ha dado resultados. ¿Y por qué lo digo? Porque, como usted dice, no es que uno quiera darle consejo a la familia para que pueda arreglar una situación, no tiene que ver con una vida, pero una vida que en algún minuto dijo, no puedo hacer esto, necesito ayuda. Entonces, al tomar los consejos, el Señor empieza a hacer en la vida, empieza a colocar todo esto que hemos visto hasta ahora y estos pilares, y lo que se empieza a ver después es producto de esto, es producto de la enseñanza, es producto de tiempos de búsqueda, de tiempos de estar buscando, de tiempos de estar negándose, y quiero decirlo solamente para darle gracias al Señor y para glorificar el nombre del Señor, porque no estamos aquí porque nos creemos que somos los mejores, no estamos aquí porque creemos que somos los que estamos terminados, simplemente queremos compartir lo que de gracia hemos recibido. Amén. Quería aprovechar esta oportunidad para decirlo, porque el enemigo siempre quiere poner cosas ahí, y lo de que hemos recibido por gracia queremos entregarlo, y creemos que aún nos falta y queremos seguir todavía, y siempre necesitamos estar tomados de la mano de Dios. El pilar del respeto es tan importante y tiene que ver conjuntamente con esto, con lo que nos ha enseñado el Señor, es entender, como decía usted, que la sangre de Cristo está de por medio en el matrimonio, y la sangre de Cristo está también en la vida de mi esposa como está en mi vida, y eso me hace verla con honra, eso me hace ver que ella es heredera y coheredera, eso me hace ver que ella como hija de Dios, y esto es un poco también que yo le digo a los varones, recuerde usted que su esposa es hija de Dios y que su suegro viene a ser el Señor. Entonces eso también viene a colocar un temor en el trato que yo tengo que tener también con mi esposa. Pero ciertamente el pilar del respeto tiene que ver con la valoración que yo le doy a la otra persona, de entender que el Señor es un propósito de Dios, es una vida que Dios permitió que llegara a esta tierra, no está por casualidad acá. Entonces cuando yo entiendo que es un tema que Dios dispuso traer a esta tierra, yo veo más que una persona, empiezo a ver a la hija de Dios, empiezo a ver a la persona redimida, empiezo a ver que la sangre y que Cristo también murió por ella, y eso me hace a mí tener una honra hacia la otra persona y dejar de lado lo que yo pueda pensar de mí. Eso es lo más importante, creo yo, en el respeto, es un poco olvidarme de pensar en mí, sino que entregar y pensar solamente en la otra persona. Eso me va a llevar a honrar a la otra persona y a respetarla, entendiendo el valor que tiene. Un poquitito mencionar en que dejar de pensar en mí, aunque sí es una negación, pero a la vez también el respeto comienza igual en cuanto nosotros nos valoramos, porque yo no podría, si yo no me valoro, yo no entiendo el precio que se pagó y cuán importante soy. Amén. ¿Cierto? Yo no podría mirar al otro. Así es. Porque hay personas que están desvalorizadas. Entonces también no tienen ningún problema en tratar mal porque ellas mismas se consideran. Entonces ellas mismas pueden hablar tan mal, ellas pueden usar un lenguaje muy fuerte porque ellas mismas ya no les importa.
lo que ellas valen, porque ya están tan desvalorizadas, se sienten que no les importa guardar una posición. Sí. Porque el respeto tiene que ver con una posición primero que tengo que tener yo para también tratar al otro. O sea, yo puedo estar en una posición alta, ¿cierto? Sentir que soy muy valioso por Dios, saber que yo tengo un valor incalculable delante del Señor. Entonces yo ya primero sé quién soy y también de esa manera yo puedo mirar, porque de esa manera yo puedo ver cómo Dios ve a todo ser humano. Estando aún, aunque ella sea o no sea creyente, aunque mi esposo, mi cónyuge, mi esposa no sea convertida, tiene el mismo valor, porque yo llegué de esa manera al Señor, ¿cierto? Y Dios dio su vida por mí, entonces por eso empieza con la redención. Entonces yo voy a mirarla, pero a través del respeto y lo que yo siento primero, porque no podría yo sentir, ¿cierto? Que tratar al otro bien y yo sentir que yo, ¿cierto? Yo sé cuánto valgo. Por lo mismo yo tengo que tratar al otro con la misma altura. Y eso primero es muy importante, que empiece cuánto tú te valoras. Amén. ¿Cuánto? Porque ahí empieza el primer principio. Cuando yo entendí esto, yo entendí que mi esposo de pronto me trataba así, pero me basureaba, como se dice. ¿Ya? Me podría tratar de lo último. Pero ¿sabe por qué nunca llegó a desvalorizarme? Porque yo sabía cuánto valía. Amén. Y yo nunca lo traté a él de esa manera. Quizás antes del Señor podía haberle dicho, antes del Señor mis discusiones no fueron con grosería, porque yo nunca usé la grosería. No fue dentro de lo mismo que yo me planteé en mis metas. Nunca discutí con grosería y nunca fui grosera. Para decirle a alguien con una grosería, encontraba que era rebajarse la persona. Entonces yo nunca a mi esposo, pero sí lo trataba muy mal porque lo humillaba. O sea, le decía, mira lo que eres, qué sé yo, todo esto. Pero cuando llegué al Señor me di cuenta que no podía tratarlo así, que no podía humillarlo, no podía tratarlo con desprecio. No podía hacerle sentir que era cualquier cosa, porque ya no lo era, porque era un alma preciosa. Si ya Dios me había rescatado, ya no pude nunca más, aunque Él podía tratarme a mí, pero nunca me desvalorizó. O sea, aunque Él trató de hacerlo, pero no hablo, porque nosotros sabemos que ya no peleamos con personas, sino que sabemos que ya tenemos lucha contra carne ni sangre. Ya no discutimos con esposo, ya no discutimos, empezamos a ver que estas batallas tenemos que enfrentar para no herir a las personas, no herir a la persona, sino tratar el problema. Y es ahí donde se va perdiendo el respeto. ¿Cuándo se pierde el respeto? Cuando empezamos a tocar las personas y no discutimos los problemas. Amén. Cuando empezamos a confrontar. Me hacía recordar cuando Jesús, cuando se dejó el segundo mandamiento, dijo que era tan importante como el primero, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícilmente yo puedo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo. Por lo tanto, nos sirve como referencia el ver cómo trato a otra persona, es como yo me estoy viendo a mí mismo, el valor que yo me estoy dando a mí. Eso es muy clave, porque en el matrimonio las personas dicen, mira cómo me trata, pero en realidad mira cómo está esa persona. Mira su condición. Si es capaz de tratar de esta manera, es porque está mostrando realmente cuánto esta persona se está valorando, ¿cierto? Es cómo ella se está viendo, cómo ella se ama inclusive. ¿Por qué? Porque eso habla de cómo yo me voy a comportar, cómo yo voy a tratar al otro. Y por eso es tan importante, decíamos, el respeto comienza primero conmigo. O sea, yo sé que yo no voy a imponer que me respeten, pero yo primero tengo que saber cuánto valgo para que, ¿cierto? Yo de esa manera voy a tratar al otro. Entonces el otro puede que en un momento me falte el respeto a él, pero el que se falta el respeto solo es sí mismo, porque él mismo está mostrando cuánto vale él, cómo él está manejando, ¿cierto? Tiene que recurrir a estas cosas, que es usar cómo rebajar al otro para poder ganar una pelea. Entonces es terrible, porque para poder yo ganar algo tengo que mostrarle lo ruin, lo malo que es y tratarlo muy mal. Entonces no tengo la capacidad de poder, ¿cierto?, enfrentar el problema, de poder discutir un problema, sino que yo voy y descargo mi falta de valor, mi falta de respeto. Porque si yo tuviese respeto, ¿cierto?, yo ya no hablaría de esta manera, ni faltaría a otro, sino que empezaría el respeto conmigo. Hay por ahí una frase que se dice, que lo voy a usar con los nombres nuestros, pero dicen, lo que César dice de Verónica habla más de César que de Verónica.
Es decir, normalmente cuando uno le encuentra todos los defectos y es lo normal, es porque eso es lo que está dentro de mí. Eso es lo que soy yo. Entonces justamente el respeto, cuando yo no tengo la capacidad de respetar al otro, tiene que ver con esto, con que es lo que está dentro de mí. Pues yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces yo, si no he recibido esto en mi corazón, no lo puedo entregar. Y si lo he recibido por gracia, voy a poder también dárselo a la otra persona. Y todo está, se fija, en el respeto está en el valor que primero Cristo te da. Y es muy importante eso, decirte a ti que estás mirándonos. Quizás tus padres no te valoraron, quizás tu padre inclusive te trató muchas veces. Los padres también tratan muy mal a sus hijos con palabras que son muy peyorativas, que son para desvalorizar y que atacan directamente a la estima del hombre. Y eso es una de las áreas que muy tenemos que temer mucho, tocar la estima de las personas. Por eso el Señor dijo: cualquiera que diga necio, cierto, a su hermano, queda expuesto al concilio, y que diga fatuo, queda expuesto, cierto, al infierno. O sea, tú puedes tratar a una persona, tocar la estima, y la puedes destruir, la puedes matar, puedes hacer un daño terrible. Entonces muchos vienen ya con una desvalorización tremenda y esperan de alguna manera de imponer frente a cualquier situación de diferencia, que las van a ver siempre, ¿cierto? Desacuerdos que las van a ver siempre, porque por eso son dos personas. Son dos personas, no es que son dos personas que son importantes, dos personas que piensan, dos personas que tienen ideas, dos personas que también tienen sentimientos, dos personas que tienen una percepción de ver las cosas, ¿cierto?, bajo quizás sus propios planteamientos. Entonces son dos personas que en un momento, cuando tienen que llegar a un acuerdo, no es de un momento y hacer así y todo funcionó. Por eso a veces digo, a lo mejor a las lesbianas les es más fácil, o los homosexuales, porque los hombres tienen una forma y los dos ven iguales, así que rápido, no tienen problema. Las mujeres igual, no, somos súper sensibles, así que nos ponemos de acuerdo y menos discusiones, pero aparentemente, porque dos personas iguales también son terriblemente destructivas. Entonces Dios quiso poner a dos personas muy diferentes en muchas cosas. No estoy totalmente en desacuerdo en la igualdad, aunque Dios los hizo iguales, pero no los hizo iguales, ¿cierto? Iguales en que Dios nos dio lugar importante, Dios nos dio la misma salvación, Dios nos dio la misma sangre, Dios nos rescató y puso a la mujer y al hombre en el mismo lugar delante de Dios. Amén. Pero ahora dentro de la familia tienen que cumplir en los roles de orden, porque dos personas, dos cabezas, ¿cierto? En un cuerpo se vuelve un monstruo. Tiene que haber una cabeza y la cabeza va a traer orden. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la base del respeto. Quizás muchos hoy día se pueden encontrar con esto y quizás empiezan a mirarse a sí mismos y ya están muy desvalorizados. Quizás han dicho, mis padres no te valorizaron. Quizás vienes con una secuencia, te casas, cuando ya traes otra pareja, que tuviste a lo mejor un pololo, que a lo mejor te maltrató, te trató mal, que después te engañó, y después cuando te casas, decíamos nosotros, viene a pagar los platos rotos del siguiente también. Entonces ya vienes con una desvalorización, y ya vienes ya ya no te estás sintiendo que vales como lo suficiente, ¿cierto?, para mantener una relación y que te puedan valorar y respetar. Entonces siempre estás con esa desvalorización, va a llevar a que lo primero que puedes hacer es mejor rebajar al otro para no sentirte tan desvalorizado. Hay una enseñanza que nosotros como matrimonio recibimos del Señor, y es el acuerdo. Y lo relaciono con el respeto en el sentido de que en el matrimonio yo debo entender que el respeto no es que siempre hagan lo que yo digo. Eso no es que a mí me respeten, no, a mí me respetan porque siempre se hace lo que yo digo. Por lo tanto, a mí me respetan. En el matrimonio funciona el tema como entender que puede haber una opinión también diferente de la persona que está conmigo, pero que yo debo buscar en el Señor llegar a ese acuerdo, a esa comunión, a ese estar de acuerdo con el Señor, y de pronto incluso pasar por encima de la idea que yo tengo, y eso no va a ser una faltarme al respeto, sino que va a ser fortalecer el pilar del respeto en el matrimonio. Hay que ver lo que Dios mismo es con nosotros. Siendo Él, Dios, estando en la autoridad máxima, siendo soberano, Señor, reina por encima de todo, excelente en todo.
y viene a unirse con seres como nosotros. Y Él no nos obliga. Es voluntario. Así es. Voluntariamente llegamos a estar con Él. Y después de eso tampoco nos obliga. No dice, tienes que hacer lo que te digo. Él nos planta la palabra y después nos muestra, nos convence. Por eso que el Espíritu Santo es maravilloso y honramos al Espíritu Santo, Amén. ¿cierto? Sí. Que está en nuestras vidas, porque esa palabra entra y el Espíritu Santo nos convence que es bueno hacerla. Puede ser en ese momento complicada en nuestra mente, ¿cierto? Rebota en nuestra mente, pero el Espíritu Santo nos convence que es lo mejor que podemos hacer. Cuando nos dice que tenemos que perdonar, por ejemplo, cuando nos dice, hey, es necesario que tengas que suelta, ¿cierto? La capa, entrega la túnica, y uno lo confronta, pero el Espíritu Santo no me obliga a hacerlo, lo tienes que hacer, y porque yo soy tu Dios, porque yo soy autoridad, porque yo lo mando. No, Él nos convence que es lo mejor, porque no es porque nos quiere hacer mal, sino porque nos quiere hacer bien. Entonces es tanto el respeto, por eso es que es tan importante. Yo quiero decirte a ti, amada esposa, esposo que estás escuchando, te respeta tanto y te ama tanto Dios, que no te obliga a nada, aunque pases tiempo y dices, no, yo no quiero hacer esto. Estos días alguien me llamó y me decía, quiero hacer esto por amor. Me llamó porque quería comenzar a diezmar. Y me decía, pero quiero hacerlo porque, aunque yo iba y decía, pero no quiero hacerlo por obligación. Yo le dije, nunca, Dios, aunque su palabra es para hacerla, para obedecerla, pero aún así Dios nos convence y la hacemos con agrado. Entonces le dije yo, si es Dios quien la ha convencido, esto entonces es algo maravilloso porque nadie la está obligando. Dios aún su palabra es como una dictadura aparentemente, pero en realidad Dios quiere convencernos de que esta palabra nos hace bien, entonces lo hacemos con agrado. Entonces el Espíritu Santo no nos obliga, y teniendo todo el poder, tiene toda la autoridad, ¿cierto? Estando con nosotros, no la obliga. Entonces, ¿cuánto más, esposos, cuando estás con tu esposa y tienes toda la autoridad porque Dios te la dio, eres cabeza? Pero ¿cómo tú haces para poder? ¿Tú impones? ¿Tú la exiges? Y tienes que decir, porque yo soy la cabeza, ¿cierto? O simplemente dices, llegas, tienes una idea, tienes un proyecto de familia, no sé, construyamos, y ella te dice, pero es que a mí no me parece que deberíamos hacer esto otro primero. Y primero tú le dices, bueno, mira, yo te voy a decir todas las cosas buenas, por qué la quiero hacer. Y después tú me dices todo lo que a ti te parece. Y lleguemos a un acuerdo, veamos qué más conviene. Cuando tú estás haciendo esto, estás valorando, estás dándole cierto el respeto, el lugar. A mí me sorprende cómo Dios nos respeta, cómo Dios espera que nosotros decidamos. Y aún así, pudiendo obligarnos, no lo hace, por cuanto nos respeta. Y el respeto está ligado con el amor. Por eso decía, como te amas tú, es como vas a respetar también al otro. Porque si tú no te amas, no podrás tener respeto, porque quiere decir que tú ya te tienes muy en poco. Y por eso es una base. ¿Cómo yo sé si me respeto, pastora? ¿Cómo yo sé si me valoro? Es como yo también trato a mi prójimo. Entonces tú vas a empezar a ver, quizás yo quiero arreglar, me cuesta, quiero arreglar cosas, pero yo tengo que empezar a arreglarme yo primero. Amén. Hermana Vero, ¿usted se acuerda cuando tratamos cosas primero personales para que usted pudiera cambiar cosas con su esposo? Sí, amén. Así es, porque efectivamente cuando llegué y el Señor me comenzó no me dijo, vamos a cambiar a tu esposo, voy a hacer con él lo que tú quieres que haga o lo voy a transformar como tú quieres, sino que comenzó a trabajar con mi corazón. Y yo creo que eso fue lo más hermoso después, porque como decía usted, llegué con la intención de que Dios restaurara mi matrimonio. Pero llegó un momento, porque desde que yo llegué pasó un tiempo. Y llegó un momento en que estaba tan gozosa en mi corazón de tener a Dios, porque yo recuerdo que en la medida que Dios iba sanando, iba sacando estas heridas. Bueno, primero me convenció de que yo era tan pecadora como él, porque uno en el mundo obviamente se siente como la víctima y se cree bueno y todo lo que el diablo le empieza ahí dentro de los argumentos para querer venir a destruir, si finalmente el objetivo del enemigo es destruir. Importante, antes que siga, es poner esto, porque hay una verdad grande ahí.
víctima, ¿cierto? Ni el esposo ni la esposa es víctima, ¿cierto? Ambos son víctimas de lo que el diablo está haciendo, pero en realidad ambos son seres importantes que toman decisiones y que están con una gran obra por delante, y que Dios los puso una gran obra, pero que es importante saber que no hay víctimas en esto. Así es, porque cuando uno empieza a reconocer de que en realidad uno no es víctima y que Dios tiene un proyecto con la vida de cada uno, entonces uno comienza a cambiar la visión de lo que tiene. Ahora, como hemos repetido en todos estos programas, es un trabajo. No es que algo sea así como, ya, y mágicamente se me estaba perfecta ni terminada. No, pero sí tenía la verdad ya plantada dentro. Dios ya había arrancado, derribado, destruido todo los conceptos que traía, y había comenzado Él a poner eso. Entonces, claro, porque como yo también, yo creo que como muchos venía con problemas de autoestima, entonces también eso fue mermando en nuestra relación matrimonial, y ahí fue cuando Dios después me empezó a mostrar, como decíamos acá, que la relación es de dos, y que los pilares estaban completamente débiles y no podían sostener nada. O sea, al primer movimiento no eran antisísmicos. Entonces, al primer movimiento fuerte, claro, se derrumbó. Y cuando Dios vino a poner estos pilares diferentes, me hacía mucho sentido la palabra cuando Jesús, porque todo tiene que ver con la palabra, la verdad de la palabra. Cuando Jesús nos dice en su palabra que dice que en el mundo tendréis aflicción. Y claro, porque es nuestra carne la que se aflige. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso me hacía relación con lo que hablábamos de los materiales o los edificios que son antisísmicos. Dios nos dice, tú vas a llegar y aquí esto va a ser un jardín de rosas. No, van a tener aflicción, pero confíen. Sigan caminando en pos de lo que yo les voy a enseñar ahora, porque yo vencí. Y si Él está en nuestro corazón ahora, entonces nosotros estamos destinados a ser vencedores. Amén. Entonces, efectivamente, fue tan hermoso que yo recuerdo que yo después pensaba y decía, ya, Señor, ¿sabes qué? Si quieres, restaura mi matrimonio, porque era tan la relación que tenía con Dios, donde fue sanando, era tan... ¿cómo se dice? Lo llenaba todo. Y ahí después Dios, yo creo que tal vez también preparó un poco el camino de que en realidad el corazón se saliera de algo natural para que pudiera entrar en algo espiritual. Y ahí tal vez poder unirnos en el espíritu ambos y poder cumplir el propósito que Él en realidad, el plano que Él ya tenía preparado para nuestras vidas. Sí, qué importante, hermana, estas cosas, porque yo a veces le digo a las personas, el matrimonio es de dos y hay que colaborar los dos. Hay que hacer todos los esfuerzos. No significa que si no quiere colaborar yo tampoco me voy a rendir. No, hay que orar, hay que esforzarse, hay que hacer mucho, hay que luchar por el matrimonio. Hay que luchar, hay que usar todas las armas posibles. Cuando ya no hay ya más que hacer. Yo recuerdo que ayunaba, oraba, buscaba a Dios, mi casa, guardaba el respeto, no le levantaba los tonos, siempre buscaba la obediencia en todo lo que Dios me enseñaba, siempre y cuando no me apartara de algún principio de Dios. Y yo ahí le decía, esto sí que no lo puedo hacer, pero aún así yo me esforzaba en todo. La gente que me veía se daba cuenta, yo daba testimonio. Yo tenía hermanas que a veces llegaban a la casa y después salían llorando. Hay gente que después en un culto, de la manera como él me trataba, la gente terminaba abrazándome y lloraba y me decía, yo no sé cómo aguanta esto. Pero la verdad es que yo estaba siendo tratada por Dios, entendiendo que Dios estaba enseñándome de lo mal que estaba él, el dolor que tenía él, las heridas que traía él, y que él necesitaba descargar, necesitaba hacer sentir a otro mal, porque él se sentía muy mal, porque no había encontrado en el Señor, pero yo ya había encontrado. Entonces yo tenía la fuerza para poder soportar eso. Entonces, pero sé que Dios me llevó por tiempo, hasta que Dios me dijo después, ese es el momento, tú hiciste todo,
Tú hiciste todo para que Él me conociera, yo he tratado con Él, pero porque Él llegó a recibir al Señor. Para las personas que están viéndolo y no conocen toda mi historia, Él recibió al Señor después de estar 3 años sirviendo al Señor y llevándolo en silencio. Como estos días entregaba una palabra, la mujer predica en silencio, y le decía, wow, ¿tú sabes predicar en silencio? En tu casa se puede predicar en silencio. Cuando tú con tus obras le muestras que realmente Dios ha llegado a tu corazón. Y entonces yo comencé todo eso. Él llegó al Señor, fue lleno del Espíritu Santo, él se preparó, él buscó, él aprendió la Escritura, solo que no, en su corazón no tuvo la fe ni quiso servir al Señor como Dios lo demanda. Y él tomó la decisión. Pero cuando Dios me dijo, tú has hecho todo, ya Él me conoció, hiciste todo. Y Él me dijo, ya hiciste todo, ahora yo te dejo libre. Cuando Él me dijo, yo te dejo libre, no me dijo inclusive sepárate, porque Dios no te manda a hacer algo. Dios te deja que tú vayas haciendo las cosas. Por eso digo, el matrimonio debe ser tan delicado. Debes respetar a la persona de tal manera que la persona que está contigo decida sin que tú la presiones ni la amenazas, porque cuando hay amenazas ya estás haciendo un abuso. No debería haber amenazas, no debería haber que mira, si tú haces esto, yo te voy a hacer esto. Si tú me dejas, yo te voy a hacer esto. A mí cuántas cosas me amenazaban, pero yo le decía, yo no te voy a amenazar. Yo no te voy a decir, no vas a ver nunca más a tus hijos. Si tú te vas, porque muchas veces él dijo, yo me voy. Yo le decía, si tú te vas, tus hijos cuando quieran los vienen a ver. Aún cuando él no daba, no aportaba para sus hijos, nunca les negué, nunca lo amenacé con los hijos, porque creo que eso es una falta de respeto hacia él y hacia mí misma, porque yo no podría hacer algo cuando yo respeto lo que es Dios. O sea, por eso es que es tan importante el respeto de lo que Dios tiene contigo. Si Dios a mí me respeta, si Dios siendo Dios me respeta y ni siquiera, ¿cierto?, me obliga, ¿cuánto más nosotros que podemos vernos, ¿cierto? Y somos personas que estoy al lado, es el padre de mis hijos, ¿cómo yo voy a faltarle? Entonces aquí es muy importante. Yo quiero decirte, quizás muchas veces han salido muchas palabras y has golpeado con palabras, amenazas y todo esto que se utiliza muy fuerte. Hoy día vemos mucha violencia. Estamos pensando en trabajar con las mujeres por la violencia intrafamiliar, por femicidio, por mucho maltrato, pero empieza también cómo tú respetas. Por eso es muy importante. Hoy día yo quiero decirte, si han habido palabras, han habido, quizás le ha faltado. Si hoy día tú miras a tu esposo, él te puede decir, tú me dijiste esto, y también ella puede decir, tú me dijiste esto y esto, porque a veces cuando yo estoy tratando los matrimonios, ustedes saben también, habían palabras que ustedes se trataron muy mal, se dijeron cosas muy terribles, que eran para, como decía mi hermano, él se sentía muchas veces desvalorizado, porque la manera en que usted se desvalorizaba tenía que tratarlo también. Entonces, era una manera de poder vengarse, ¿cierto? Es una manera que el diablo usa las heridas para estar destruyendo 2 personas. Y recuerden, yo quiero decirte, recuerda que son 2 personas muy valiosas, que son 2 personas con propósitos en la tierra, que son 2 personas, tú tienes a tu esposa al lado y quizás el diablo te ha hecho desvalorizarla y ver que hay otras mujeres que son mejores que ella. Yo te digo, tienes una gran mujer a tu lado porque Cristo le dio un valor tremendo. Cuando tú empiezas a mirarla, empiezas a valorar, Dios también te va a levantar a ti. Y así también tienes un esposo que es muy importante. Si tú has tratado mal, tú has tocado al Señor. Quiero contarles un testimonio como Dios me dijo que yo pudiera mirar a las personas. Y fue porque un día yo estaba tratando mal a una persona y el Señor me pone, yo estaba hablando a esa persona y Dios me pone la imagen y me hace ver que está Él frente a esa persona. Y me dijo, y yo la veo y yo quedo impactada. Y me dice, cuando tú estás tocando, hablando a una persona, tú me tocas a mí. Si yo quiero que esto puedas verlo, amén, el respeto, ¿cómo ustedes construyeron esto del respeto? ¿Cómo comenzaron? ¿Empezaron cuando ustedes primero entendieron cuánto valía cada uno? Amén. Sí, fue lo primero que Dios nos comenzó a enseñar. Y bueno, y de ahí comenzamos también a aplicar. Porque
como dice la palabra, si nosotros somos oidores y no hacedores de la palabra, en realidad no es mucho lo que se va a avanzar. Y yo comencé a entender la posición que él tenía y cuán importante era su posición de esposo en mi casa, porque era algo que yo antes no le daba. No, delante conversábamos algo y por ejemplo, yo era una mujer que siempre trabajé desde que nos casamos y no tenía respeto hacia mi esposo, si bien tampoco lo trataba con grosería pero por ejemplo, por el hecho de trabajar, yo lo menoscababa, no le pedía permiso jamás para salir, le informaba y si es que, porque como trabajábamos los dos, entonces si es que le informaba, o mucho menos, por ejemplo, el que pudiéramos tomar decisiones juntos con respecto a lo que, para qué trabajábamos. O sea, tomaba mis decisiones, compraba lo que yo quería, nunca fui a lo mejor trapera, pero el solo hecho de no pedirle opinión, por ejemplo, para las cosas que pudiéramos adquirir para la casa, por ejemplo, o para los hijos, o muchas veces los hijos necesitaban algo y en el corazón, yo hoy día lo puedo entender, en el corazón, mi corazón yo lo menospreciaba porque yo no le pedía ni siquiera eso a él, sino que venía y suplía. ¿Qué le voy a pedir si ya? Yo lo hago. Y yo suplía. Y eso es una forma de faltar al respeto muy grande al varón, porque el rol de esposo, de proveedor, o sea, cero, nada. Pero en ese tiempo yo no lo conocía. Entonces cuando Dios me empezó a mostrar esto, en realidad respetar la opinión. Amén. Así es también. Tan simple como qué opinas tú. Amén. ¿Cierto? Porque si no, yo estoy pasando por encima. Me da la misma lo que tú pienses, lo que opines. Yo ya decidí. Muchos matrimonios, muchos esposos, muchas esposas, como dice usted, toman decisiones, compran, qué sé yo, muebles, compran un vehículo y ni siquiera llevan a la esposa, ni siquiera dicen, ¿qué dices tú? ¿Te gusta este? Aunque no lo va a manejar ella quizás. Pero quiere que ella esté de acuerdo, quiere que cuando llegue ella esté diciendo sí, juntos lo compramos, aunque pueda decir no, es que la plata es mía, yo trabajo, ¿cierto? Pero es una manera, ya nosotros creo que eso es para decirle eres importante y te considero, porque eso es respeto, eres importante, tu opinión me importa, cómo me queda, no sé, cómo me queda la ropa. Si yo me pongo algo y si su esposo le dice, no me gusta cómo te queda ese pantalón te exhibe demasiado. Usted decir, me da la misma lo que tú pensé. Usted no puede decir eso. No podría pensar la esposa. ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Qué te gusta esto? ¿Cómo me queda? El esposo dice, te ves preciosa, ¿cierto? Pero si el esposo le dice, sí, te ves linda, pero póntelo cada vez que estés acá en la casa conmigo. No quiero que te lo pongas para salir, porque quiero yo disfrutarlo, ¿cierto? Y usted lo va a entender. No es que, que tú crees que yo soy... No, es que él está diciendo, es que yo quiero que te respeten. Aunque para mí tú te ves hermosa, pero para otros te van a mirar de otra manera. Porque él, obvio, el respeto está también como usted la van a mirar. Entonces, usted va a buscar el respeto. Muchas mujeres hoy día mucho la liberación femenina ha entrado tan sutil que inclusive las ropas hoy día le dicen a las mujeres, ¿cierto? Y los hombres dicen, bueno, es que esto es la moda. Pero resulta que ellos también tienen que decir, el respeto está en cómo tú te vistes. Y si yo sientes que mejor que el esposo puede hacer una evaluación que es hombre, ¿cierto? Y puede evaluar, con esto te ves como una dama, con esto te ves demasiado provocativa. Para mí no es que me provocas y me gusta que me provoque, porque obvio, si el esposo deben tener esa intimidad, pero yo no quiero que otros hombres te provoquen, no quiero que otros hombres tengan, y eso está dentro del respeto. No es que está diciéndole, hey, tú, mira, pareces una... No, pero le está diciendo, quiero que tú andes como es digno de una señora, de una dama, porque tú vas a salir afuera y ellos te tienen que mirar con respeto, con honra, porque así yo quiero lucirte. Amén. Es parte del respeto que la esposa también le debe al esposo, porque yo también, si yo respeto a mi esposo, no voy a estar anhelando que otra persona me mire con deseo o que otra persona esté pensando cosas que no debe. Provocando a otro varón. Así es. Mi hermano. Sí, meditaba en la casa hoy
yo siempre le digo a mi esposa, le digo yo, mira, cuando de pronto viene alguna situación que yo quiero tomar alguna decisión en cualquier área, hay momentos en que yo estoy convencido absolutamente de lo que quiero hacer. Y como que yo ya tengo claro que eso se va a hacer. Pero me acuerdo que Dios me enseñó esto y siempre le pregunto, pues le digo yo, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y muchas veces ella me dice que no está de acuerdo. Y eso viene a provocar en mí también, pues si no, yo no tengo alas todavía, no he llegado al cielo. Como dijo el hermano Pablo, todavía estoy en este cuerpo, todavía estoy aquí. Exactamente, todavía estoy acá. Entonces, hay momentos en que yo también me tengo que ahí sujetar al Espíritu Santo, la carne, porque a veces hay decisiones que ya tengo tomadas. Pero yo siempre le termino diciendo a ella, le digo yo, mira, aquí es bien claro, y a veces se lo digo con un tono que quizás no es el más santo, pero por último, delante de Dios, termino obedeciendo el principio que Él me enseñó. Y termino sujetándome a eso. Entonces le digo, mire, si aquí es bien claro, le digo yo, si no hay acuerdo, entonces no se hace. Y listo. Y ya y lo dejo así como que ya yo tomo el principio de Dios. Pero en el fondo me estoy sujetando con dientes y muela a los principios que Dios me ha enseñado. Esa es una manera en que realmente el respeto pueda estar basado en el Señor. ¿Por qué? Porque como dice usted, quizás a veces tiene usted una decisión, ella tiene otra opinión, pero ¿quién tiene que prevalecer? ¿Por qué venció? No es que ganó ella, porque algunos dicen no, es que ganó ella, ¿cierto? No ganó ella. ¿Quién ganó? El Señor. El Señor. Es que cuando pasan estas cosas, yo le doy mis argumentos, le digo, es que yo veo esto. Y ahí es donde... Y eso más posiblemente sus argumentos también tienen una base, los suyos también pueden tener, pero al fin y al cabo, si alguno dice no, pero bueno, yo los míos los voy a llevar igual y yo soy el que tengo la plata, ¿qué va a pasar? Que ese desacuerdo, por muy bueno que sean los argumentos, le va a arruinar. Sí. ¿Por qué? Porque dice que hay poder en el acuerdo. Y en el matrimonio no pueden hacer algo si no están de acuerdo. Sí. Porque ahí es donde la bendición va a estar. Entonces, si no hay de acuerdo, mejor ninguno de los dos, mejor no se hace, como dice el hermano. Sí. Pero ¿quién gana? En realidad, ni ella, no hay ningún perdedor. No. El que gana es Dios. Y yo entiendo, pastora, cuando me incomoda más en mi carne es porque realmente Dios me está diciendo que no. Yo eso lo he aprendido. Cuando mi carne más se incomoda y como que cuando quiere salir esa parte, yo digo ya, si esto me está pasando es porque realmente Dios me está sujetando. Es el Espíritu Santo que está trabajando. Entonces, con chirrido de diente y todo, pero yo digo, pero este es Dios que me está sujetando. Y por algo Dios me está sujetando. Entonces, la necedad no debe tomar parte de mi vida. Si en algún minuto la deseché, no puedo permitir que venga a formar parte nuevamente de mi vida. Eso es lo primero. Lo segundo, pastora, es que de pronto también sucede, para la gloria del Señor, es que cuando uno empieza a practicar esto, el Señor se empieza a hacer presente en la vida de uno y empieza a manifestar su gloria, su amor, su poder sobrenatural, porque también hay situaciones en las que yo le digo a mi esposa, le digo, oye, ¿qué te parece? Mira, he estado pensando hacer esto, y ella me dice, pero no me preguntes si en esas cosas yo ya sé que Dios te da sabiduría, así que esas cosas hazlas tú nomás, y eso tú ya tienes como la madurez y la sabiduría Dios te la ha dado ya. Entonces uno también ve cómo Dios va colocando ese lugar de honra, porque la esposa entiende que es Dios el que le pone el sentir en el corazón al esposo, pero eso tampoco me puede llevar a creerme algo, a que digamos, la vanagloria venga a apoderarse y yo, no, yo no tengo ya que preguntarle. Exacto, como no, ya sé que ella respeta eso. Debo seguir practicándolo. Exacto, pero a pesar de todo siempre es bueno, porque ese es el respeto mutuo. Cuando el respeto comienza primero entonces con la base del amor al Señor, en que cuánto valgo yo, y ese valor que yo debo guardar, mi dignidad, y eso es lo que debe cuidar cada uno. Hay una dignidad personal, y cuando alguien toca la dignidad del otro, atenta contra Dios, y se va a traer consecuencias. Por eso es tan importante. O sea, yo puedo discutir un punto, pero no puedo tratar mal a la persona, porque yo puedo pasar por su dignidad. Posiblemente si tiene una posición diferente, piensa diferente. Hoy día, por ejemplo, es muy fuerte. Si tú piensas diferente, tú eres un abusivo, tú estás, ¿cierto? Y debe estar la libertad de pensar diferente.
Puedo pensar diferente, pero eso no significa que yo estoy menoscabando y estoy menospreciando a los otros. Simplemente es que tengo una postura diferente de ver las cosas, pero aún respeto la tuya, ¿cierto? Y tú puedes hacer lo que tú piensas, pero yo respeto, yo tengo mi posición. Entonces, es una manera de que la persona cuando tiene problemas de autoestima, está dañada y todo, cuando alguien le dice, no, yo no pienso igual que tú, siente que está siendo atacada, que no estás desvalorizada y viene todo el problema. Es súper fuerte eso. Por eso es que es tan importante cada uno encontrar sus valores. Las discusiones cambiarían porque habría que trabajar los acuerdos. Y hay diferencias. Si hay diferencias y no llegar a un acuerdo, no lo tratemos hasta que bajemos los ánimos, hasta volver a hablar y busquemos buenos fundamentos, busquemos una ayuda externa, pidamos un consejo externo, porque para que después podamos tomar una decisión y realmente sea en el Señor. Porque si vamos a estar los dos, estamos acalorados y cada uno tiene una posición y ya no quiere cambiar su posición. Entonces mejor busquemos ayuda externa, pero siempre para favor de seguir construyendo en el matrimonio, no para destrucción. Amén. Hay una manifestación veíamos cuando estábamos preparando, una manifestación digamos, dentro del respeto, es cómo se pierde y cómo se puede recuperar. ¿Se acuerda que veíamos cómo podíamos, y qué ha provocado que en el fondo no me respeten? Porque ¿en qué punto perdí esa cosita que ya ahora como que me menosprecian y como que no consideran nada o simplemente ni siquiera es por qué no lo hacen, sino que ¿dónde yo dejé de ser una persona que respeten? ¿En qué parte se me cayó ese instrumento que yo ahora veo que ya no lo tengo? Entonces veíamos, ¿cierto?, que una de las manifestaciones fuertes en cuanto a nuestra vida, para ser personas que podamos tener eso, digamos que esté el respeto en nuestra vida tanto para allá como para acá, tiene que ver con la actitud y con mi transparencia en cuanto a mi diario vivir, a mi actitud de vida, ya sea, y lo vamos a traer dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cuando estoy con los hijos, cuando estoy con la esposa, y sobre todo, cuando ninguno de ellos está. ¿Cuál es mi comportamiento? Porque ahí es cuando realmente yo soy la persona veraz y la persona genuina, cuando nadie me está mirando. Y es ahí cuando yo manifiesto lo que en el fondo después voy a construir. Lo importante de ser consecuente va a traer un respeto inherente a mi comportamiento, porque eso va a hacer que mi esposa vea que yo soy una sola persona y que no tengo una actitud diferente acá, o no me acomodo a la situación, o no busco una conveniencia, o no aparento frente a esta persona, o acá me muestro santo, pero acá me muestro real. Al final, ¿cuál soy? Posiblemente, como dice usted, Jesús fue intachable en todo, perfecto en todo, pero aún así le escupieron su rostro, lo golpearon y pasaron por encima de su dignidad, porque él tenía que tomar nuestro lugar. Pero nosotros podemos encontrarnos con gente que va a pasar por encima porque no tiene la capacidad de ver a través de Dios. Si tienes un esposo, una esposa que no tiene esa capacidad, por más que pueda ser lo más íntegro, puede que simplemente, Aún así. a eso voy, porque a veces, y eso no tiene que decir que por eso vas a tener que tienen que darte el respeto. Hay gente que no va a respetar, hay gente que no va a tratarnos con respeto, hay gente, y puede que sea tu esposo, puede que sea, pero lo importante es que tú guardes tu dignidad. Lo importante es que tú sepas quién eres. Estos días yo le decía a alguien que yo vi una línea sutil de falta de respeto, ¿ya? Y yo le dije, siempre estoy contigo, me ves siempre, de todo lo que me has visto. Yo exijo el respeto a mi dignidad, ¿ya? Porque cometí una falta y la pasó así nomás. Y después yo le dije, no te acercaste a decir estuvo mal, porque fue corregirla esta. Y la verdad es que sí, perdón delante de Dios, perdón por hacer esto. Pero pasó como si nada. Yo le dije, yo creo que si yo cometo una falta contigo, yo te voy a pedir perdón porque también estoy degradando, estoy pasando por encima de ti y tú me viste cometer una falta y necesito restaurar mi dignidad delante de ti. ¿Ya? No significa que yo no voy a caer nunca, pero significa que aún respeta
voy a ser capaz de poder pararme y decir, yo me caí, me equivoqué, perdón. Yo le puedo decir a mis hijos, yo me he parado frente a ellos, yo me he parado y decirle, perdón, cometí una falta con esto, te ofendí con esto, perdón, ¿ya? Y yo vuelvo a recuperar mi dignidad, ¿ya? Porque en ese momento, si yo no digo nada, yo ya caí, mi dignidad está abajo. No significa que nosotros nos vamos a equivocarnos, que de pronto no nos va a salir una palabra fuerte, que de pronto ofendemos, y después tenemos que ir y decirle, sabes, perdóname por haberte tratado así. Aunque no decirle, pero es que tú me trataste muy mal, no. Sino que yo no debo. Yo caí cuando yo hice esto, yo. Entonces yo le dije, ahora tú, dime, ¿por qué has perdido? ¿Por qué perdiste el respeto? Te he dado un lugar. Me has visto en algo, me conoces, siempre estás muy cerca. Me ves que yo cometo una y otra y digo una cosa y no la cumplo, no la hago. Entonces, yo exijo ese respeto porque cuando yo veo a alguien mal, yo reconozco mi falta y espero que también tú puedas reconocer. No quiere decir que vamos a estar acá y nunca vamos a cometer faltas. Significa que cuando tú también cometas una falta, seas capaz de acercarte, decir, perdón, me equivoqué. Es así una relación de un matrimonio, le dije. Porque un matrimonio puede que en un momento hayan diferencias. De repente uno trató mal al otro. De repente, oye, pero mira, no cerraste el auto, te dije. Y mira, te dije que pagaras el gas, no lo pagaste, viste. Y después, y ve que lo trató más allá de lo que tenía que hacer. Los tonos fueron. Pero ahí está donde tenemos que guardarnos. El respeto es personal. Porque yo cuando hice esto ya perdí. Yo misma perdí mi respeto. Si yo tengo que ir a decirle perdón. Entonces esa dignidad la lleva a la persona. Y como dice usted, aunque nadie lo está viendo, yo sé que yo tengo delante de Dios una vida ordenada. Entonces esa dignidad va a hacer que pueda tener la autoridad para poder, ¿cierto?, pararme. Aunque me traten mal, aunque me insulten, yo voy a seguir manteniendo una posición que tengo, porque mi posición está como yo estoy delante de Dios, no como el resto me vea, no como el resto me trate, sino como yo estoy delante de Dios. Y lo que usted dice es una gran verdad, porque posiblemente yo puedo estar muy bien con Dios, pero puede que haya gente que no tenga temor de Dios, gente que no ame al Señor, gente que no está mirando a la persona como a Cristo, no está mirando el precio, no sabe nada de eso. Y es más, puede ser hasta un creyente, puede ser el esposo, pero la verdad puede ir a la iglesia, pero no tenga la fe de la redención y el precio que tiene cada uno. Entonces no lo va a valorar. Pero por eso no podemos sentirnos nosotros, ¿cierto? Que por eso, wow, ¿por qué me falta el respeto? ¿Por qué? No tiene que ver, en realidad quizás es la persona la que está mal y quizás ella no tiene la vista muy clara y no sabe con quién está tratando. Y no porque nos sentamos superiores, sino porque cada uno tenemos una dignidad que cuidar. Amén. Y es la que Cristo nos dio. Así es. Hay un punto, pastor, también ahí que también el Señor siempre nos ha enseñado, es que nosotros en el matrimonio van a ver, como dice usted, van a ver esta desaveniencia, van a haber diferencias de opinión, porque son dos vidas que se juntaron con familias diferentes. Entonces es normal que haya esta situación de diferencia de opinión. No es pecado delante de Dios, sino no es una cosa que en algún minuto nosotros vamos a llegar a un matrimonio que nunca vamos a tener diferencias. Y nunca vamos a discutir. Eso es una utopía, no lo Eso, vamos. claro. Eso es un sueño inalcanzable. Sin embargo, van dándose niveles en el trato, niveles en la comunión, niveles en la búsqueda del acuerdo, niveles dentro de la discusión también en la diferencia de opinión. Porque hace poco alguien nos decía en la casa, no quiero dar más referencia para que no suene autorreferente, pero decía, me gustaría llegar a ese punto en que se pueden discutir de esta forma, porque ustedes discuten, pero nadie sabe qué está discutiendo. Ustedes están discutiendo, pero nadie sabe qué están discutiendo. Ustedes nomás saben qué están discutiendo, pero nadie más. Ahí las personas no saben discutir porque y ahí es donde volvemos a pasar el respeto. Porque después son los tonos de voz, Eso. son las maneras después de empezar a imponerse y de imponer lo que yo digo y empezar a pasar por encima, ¿cierto?, de la otra persona. Entonces, la discusión es hablar de un tema que hay diferencia, pero sin
sin tener que ofenderse mutuamente. Y tenemos que buscar en el Señor, ¿cierto? Son familias sanas y prósperas en el Señor. Debemos buscar eso de salir de la comodidad, porque el matrimonio necesita ser sustentado por el Señor. Cuando tiene la buena base, los pilares tienen que ser también de parte de Dios. Y hay frases que son tan recurrentes en nuestra humanidad natural, cuando no está el Señor. Por ejemplo, es que tú me tienes que respetar porque yo soy así. Y tú te casaste conmigo y ahora tú tienes que aceptarme como soy. Porque yo no voy a cambiar. Yo soy así, nací así y así me voy a morir. Entonces, así tú me tienes que respetar. Eso es tan cómodo, es tan egoísta. Es como decir, mira, este soy yo y aquí estoy y a mí nadie me mueve de aquí. Y si te gusta, te Y gusta. está diciendo no hay ninguna posibilidad de mejorar nuestra relación, de armonizar nuestra estadía juntos. En el fondo estoy decretando la ruina total sobre mi matrimonio, porque estoy diciendo aquí nunca vamos a edificar, porque yo llegué hasta esto es lo que hay, y la persona dice, pero sobre esto no puedo edificar contigo, entonces no vamos a edificar. Y eso es la ruina, o se derrumba lo que ya esté mal, o nunca se va a edificar nada. Entonces es como tan cómodo, y esto tiene que ver con respetar, porque tiene que ver con que yo debo entender que sí puedo aprender y sí puede la otra persona que Dios puso a mi lado me puede hacer crecer, me puede hacer alcanzar cosas que para mí son imposibles. Y es importante porque decidió casarse con ella, porque no es que las pusieron juntas, no es que alguien los obligó y ahora yo tengo que aguantar, ¿cierto? Y tú me tienes que aguantar porque no, yo cuando decidí casarme contigo, es que yo también decidí a que tenemos que esforzarnos a tener una vida, ¿cierto?, armoniosa. Y ahí de eso tenemos que trabajar cada uno. Si yo tengo que dejar algunas cosas y tú tienes que dejar, siempre vamos a ir trabajando no para el fin, ni para ti ni para mí, sino el fin es para la familia. Y hay una cosa curiosa, pastora, porque dice uno como ser humano, como hombre, de pronto dice, pero si tú me conociste así, y esto es lo que... Pero en realidad yo puedo decir hoy día, nosotros ya cumplimos 29 años de matrimonio y todavía no terminamos de conocernos. Entonces siempre va a haber algo que mejorar. Siempre va a haber algo que Dios pueda hacer mejor sobre lo que ya es. Eso es lo que tiene que ver con el crecimiento del ser humano. El ser humano, si no crece, dice soy así. Y no creció. De ahí se va a quedar y se va a deteriorar. Porque el ser humano tiene dos salidas, como el águila, ¿cierto? O envejece y se pudre cada día más porque el mal va de mal en peor. O lo que hace el Espíritu Santo, la regeneración, va mejorando. Por eso dice que aunque vamos envejeciendo, nuestro ser va renovándose. Entonces, quiere decir que lo malo va a terminar bien. Ya va a mejorar. O sea, la mujer que se casa con un hombre de esta manera, después en 2 años más, 5 años más, va a ser cada día mejor. ¿Por qué? Porque va a ir mejorando él y va a ir mejorando toda la relación. Pero el que dice, yo me quedo así, en realidad no se queda así. Va a empezar a retroceder. Evolucionamos o involucionamos. O sea, o vamos para allá o vamos para... Pero vamos para alguna parte. Nunca vamos a estar detenidos en una posición. Sí. Siempre puede ser mejor o puede ser peor. Entonces, el respeto funciona de esta forma. El respeto tiene que ir gradualmente y tiene que ir entrando, mi pastora. Lo otro que hemos aprendido es que una manifestación también del respeto tiene que ver con que yo entienda los roles de cada uno. Cuando yo entiendo el rol que tiene ella como esposa y para qué Dios la puso a mi lado, van a haber áreas de ese mismo rol en los cuales yo no voy a entrar, porque tengo que respetar y tengo que aprender qué son roles de ella. Y así también ella va a entender cuáles son mis roles dentro de la familia, y el respeto en el Señor va a hacer que ella se dé cuenta que ese lugar es el lugar que Dios me ha puesto a mí. Entonces eso va a provocar también una comunión y va a hacer también que el matrimonio se fortalezca, porque yo voy a entender el rol de ella y ella va a entender los roles míos. O sea, yo no puedo tratar de inmiscuirme en su vida. Yo no podría, no sé, una cosa muy trivial. Yo no podría llegar a decirle a ella, por ejemplo, algo muy natural, decirle, no me gusta esa ropa que tienes puesta, esa camiseta que tienes puesta abajo. Es una forma muy, muy natural de decirlo. Hay decisiones que van a ser de ella y que yo tengo que también aprender a respetarlas. No en todo me van a tener que andar preguntando. O sea, oye, me pongo estos calcetines. No, los colores, gustos en cuanto a eso. Pero el esposo puede decirle esto es muy provocativo, esto puede decirlo.
Y también no decírselo como también de una manera impositiva, ni haciéndola sentir mal, Sí. sino que haciéndola sentir inclusive que es amada y que por respeto y quiere que la miren con honra, Sí. porque esto provoca esto. Amén. Entonces, pero sí, obvio que hay una libertad en que ella puede decir, no, yo escogí me gusta este color y todo, Sí. y que no ofende, no afecta su integridad, Mm. y esa es la libertad que tienen cada uno, así como escoger cada uno, no me gusta esta chaqueta, pero a mí me gusta y yo la pongo, ¿cierto? Porque me gusta este color, me gusta, esas son libertades que tiene cada uno. Lo otro tiene que ver con el respeto mutuo, que tiene que ver con la honra. Que la mujer cuando cuida, ¿cierto? Y tiene que cuidar lo que se pone porque debe cuidarse, porque está honrando a su esposo Sí. y está honrando a Dios. Sí. Algunos dicen, pero es que mi esposo, ¿qué? Sí, como él, ¿por qué tengo que honrarlo? Es que cuando tú empiezas honrando a Dios, tú sabes que cuando, como dice mi hermana, cuando estás honrándolo a él, estás honrando a Dios, porque es el principio de Dios. Amén. Estamos hablando del respeto y queremos la próxima taller hablar, y el Señor mientras hablábamos, y no lo teníamos, pero lo vamos a sentar a trabajarlo, y ustedes quiero que también estemos viéndolo, porque hay una área muy importante que tiene que ver con la intimidad. Y hablar del respeto también es importante, hablar sobre la área íntima, ¿cierto? Tocar ahí la intimidad, donde a veces esa parte la saltamos siempre en todos los consejos. Y qué importante, porque el respeto comienza en el corazón, y a veces en la área íntima podemos saltar. Hay muchas cosas en que el hombre puede no respetar a la mujer, mostrarle que no la respeta, y ella también que no lo respeta, ¿cierto? Y hay que tener cuidado, porque hasta en todas estas áreas habla de cuánto tú es importante y cuánto respetas al quien tienes a tu lado. Y es Amén. una de las áreas, mi pastora, que en el matrimonio puede llegar a ser la más destructiva, el área íntima, porque ahí es donde solamente tiene que ver con los dos, como que nadie más puede, si no se abre esto, nadie más entra. Y está ahí, pueden haber muchas cosas ocultas y una Y serie. la verdad es que yo creo que muchos matrimonios están afectados porque justamente esa área está dañada. Y es un tema que no todos quieren abordar. Pero lo vamos a tratar con la delicadeza del Señor, con la sabiduría del Señor, con los principios del Señor, para que podamos, ¿cierto?, tratar también y sanar muchas áreas. Yo creo que hoy día, mira, estamos terminando esto, pero hemos trabajado solamente el respeto. Y hay muchas cosas que hablan del respeto, de los tonos, la manera en que tú miras a tu esposo, la manera en que, como Mical dice que lo miró con menosprecio, ¿cierto? Y lo menospreció en el corazón. Entonces, tienes que ver cómo miras. A veces quizás lo comparas, quizás has puesto comparaciones, cómo no es igual que el otro esposo, por qué él es así conmigo y ella, y a veces las esposas comparan a los esposos. Tú no puedes compararlo con nadie, es tu esposo, somos únicos, ella también es única, nosotros tenemos una huella digital que nos hace ser únicos en la tierra, y tú te casaste con una persona única, por lo tanto no puedes compararla con nadie, ni esperes que se parezca a alguien. Algunas me dicen, pero ¿por qué no se parece a mi papá? Porque no es tu papá, ¿cierto? Él no es tu papá, él es tu esposo, y tu papá es otra persona. Entonces tienes que ahora saber que este es tu esposo y empezar a valorarlo. Si has perdido esto, si te das cuenta que hace rato tú los tonos, la manera que has tratado tanto al esposo, a la esposa, mira, no esperes que él se acerque a pedirte perdón. Pero hoy día yo quiero decirte, primero dile, Señor, perdóname por haber mirado tan mal y haber mirado con menosprecio a alguien, quizás haber dicho palabras que eran tan humillantes, o en un momento lo traté, toqué su dignidad, lo humillé como persona. Señor, perdóname, o la humillé como persona. Perdóname, Señor, porque cuando toco a uno de ellos, estoy tocándote a ti, estoy tocando tu dignidad. Señor, perdóname primero, no porque lo merezca o no, sino porque tú ya lo respetaste, tú le diste ese valor. Y por eso, y ahora cuando estás pidiendo perdón, tú ahora recibe de parte del Señor un nuevo tiempo para ti, porque Dios está devolviendo también tu propia dignidad. Cuando tú empiezas a limpiar eso, el diablo no va a poder decir mira lo que eres, sino que tú eres alguien importante. Recupera primero tu dignidad, porque te vas a parar a hablar con tu esposo o tu esposa y le vas a mirar con respeto y le vas a decir perdóname por todo lo que yo hice. No importa si esto arregle o no arregle algo, yo lo único que sé es que yo tengo que restaurarme yo.
de lo que salió de mi boca, de la manera como yo te traté, de la manera en que yo hablé de ti. Perdóname, porque en realidad yo quiero recuperar mi propio valor. Señor, estamos en tu presencia y hoy, Señor, es un tiempo de restauración. Señor, queremos restaurar por medio de tu palabra a muchas mujeres, muchos esposos, familias, Señor, donde, Señor, el respeto, Señor, la dignidad fueron tocadas. Señor, tú valoras tanto al ser humano que diste tu vida aún por el más vil pecador. Señor, que cada mujer hoy día pueda poner a su esposo, Señor, en la altura como tú lo miras, como lo miraste en aquella cruz, y cuánto derramaste, Señor, tu sangre por ellos. Así también los esposos miren a sus esposas y la levanten en la dignidad. Recuerden como el sueño que tenían cuando comenzaron, recuerden cuando estaban juntos, recuerden cuando iniciaron el proyecto, cuando hicieron el proyecto del matrimonio, para que pueda volver, Señor, aquellos sueños, pero ahora con un buen trabajo, ahora construyendo con los materiales correctos. Señor, y venga un tiempo de sanidad. Te lo pedimos por tu palabra, que dice que viniste a sanar a los quebrantados de corazón y dijiste que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo reclamo esa promesa para cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Damos gracias a mi hermano César, mi hermana Verónica, una vez más por estar con nosotros.